Buenas tardes, querido público. Reciban un cordial saludo. Quien se dirige a ustedes es Yajaira Astrid Mamani Cardosa, alumna del quinto grado A. El día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este conversatorio sobre el proceso electoral 2021. Las expositoras que nos acompañarán en esta ocasión son Mari Carmen Huanca Quispe, Jessica Lisbeth Huaycani Pilco y Annalí Laquise Carrión. A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, cobra especial importancia promover un sufragio informado. Es por esto que en este conversatorio brindaremos algunas posiciones y herramientas para que los electores puedan acudir a las urnas a realizar un voto con criterio. Hemos decidido tocar 3 temas que consideramos importantes. El primero, la situación actual de nuestro país. Luego, la importancia de un sufragio informado y para finalizar, un breve análisis sobre los planes de gobierno de los candidatos Castillo y Fujimori. Demos inicio, serán 3 rondas en las cuales cada expositora tendrá máximo 1 minuto para presentar su posición y argumentar la misma. Primera ronda, situación actual de nuestro país. Mari Carmen, inicie, por favor. Gracias, Yajaira. El país se ha visto gravemente afectado por la pandemia de la COVID-19, una cuarentena estricta y prolongada en el pasado 2020. La desaceleración de las actividades económicas y el desempleo habrían producido un incremento de pobreza monetaria. Los ingresos cayeron drásticamente. Tras la primera vuelta de las elecciones generales, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta fueron Pedro Castillo con 18,1% y Keiko Fujimori con 14,5%. Estos resultados causaron gran revuelo en la población, ya que las encuestas mostraban a otros candidatos como los favoritos. Tomando palabras de la población, nos encontramos frente a un antifujimorismo o antiizquierdismo. Gracias. A usted, señorita. Jessica, su turno, tiene la palabra. Bien, hace un año el virus llegó en avión, viajó luego en micro y se fue a buscar caseritos en los mercados y llegó sin problemas a lugares donde nunca llegó la ayuda del Estado. El aumento de contagios afectó el crecimiento global en el cuarto trimestre de 2020 y probablemente lo seguirá haciendo a inicios de este año, pero la inoculación de vacunas favorecerá en la expansión económica mundial. La economía peruana se recuperó durante el último mes del 2020, pese a la inestabilidad política y repercusión en la base fiscal del país. Si estos problemas disminuyen, se podría crecer en la economía hasta el 12% a fines de este año 2021. Gracias. Valoramos su participación. Annalí finaliza esta ronda exponiendo sus ideas. Nuestro país, pese a la inestabilidad política y crisis sanitaria, atraviesa la segunda vuelta electoral. En la actualidad, la pandemia de la COVID-19 afectó gravemente al país. Se espera que los candidatos cuestionen la situación actual en su totalidad y que no lleven adelante más iniciativas de gasto. Nuestro país se vio gravemente afectado por la pandemia de la COVID-19. La cuarentena estricta llevó a un descenso del PBI de 11,1% en el 2020 y el empleo cayó un promedio del 20%. Muchas gracias. Realizando una breve síntesis del expuesto por las señoritas, quiero resaltar que es cierto, la COVID-19 llegó hace más de un año a nuestro país, trayendo muerte, desempleo, pobreza, hambre y mucho sufrimiento en la población. En una situación como la que nuestro país atraviesa, será fundamental elegir a una de estas 2 personas. Al ir a las urnas, pensemos, ¿qué es lo que propone para enfrentar a este virus que al parecer está ganando la batalla? Demos inicio a la segunda ronda, abordando el tema de la importancia de un sufragio informado. Jessica, inicia usted esta ronda. Bueno, al votar ejercemos el derecho que tenemos de elegir a nuestras autoridades. Un sufragio informado es aquel que realizamos luego de instruirnos sobre los planes de gobierno y propuestas. En pleno siglo XXI contamos con diversas herramientas para informarnos.
No desperdiciemos esta oportunidad tan valiosa. El futuro está en manos de los electores. Todos debemos ejercer nuestro derecho y cumplir con este deber cívico. Gracias. A usted. Analí, es su turno. Adelante. Un paso importante y necesario que puede hacer una diferencia es informarte, exigir calidad a los partidos y a los candidatos, investigar a quienes están postulando para ocupar el sillón presidencial en nuestro país. Con un voto informado tenemos el poder de erradicar la corrupción que azota cada día en nuestro país. Muchas gracias. Mari Carmen, culmine usted esta ronda. Gracias, Yajaira. Bien. El sufragio informado es importante ya que de esto depende lo que pasará con nuestro país, lo que significa que para elegir un presidente o gobernante deberíamos indagar al respecto, conocer sus propuestas a la perfección, conocer más de su pasado y no simplemente dejarnos llevar por los se dice. Corroboremos cualquier información que llega a nosotros por cualquier medio. No bajemos la cabeza y demos por sentado los resultados. Nosotros los jóvenes debemos apoyar a los adultos en este aspecto. Seamos fuentes de información en nuestros hogares y comunidades. Gracias. Me parece muy importante resaltar los puntos mencionados por Mari Carmen. El sufragio es importante porque marcará el futuro de nuestra nación durante los próximos 5 años, lo cual significa que al elegir un gobernante debemos estudiar, analizar y corroborar sus propuestas. Aún nosotros no somos aptos para acudir a las urnas y elegir a nuestros representantes, pero podemos ayudar en el proceso electoral difundiendo la información verídica. Convirtámonos en medios y fuentes de información en nuestras localidades y hogares. Iniciemos la tercera ronda analizando brevemente los planes de gobierno de los candidatos. Analí, inicia usted abordando las propuestas del sector de economía. Las propuestas respecto a economía de Pedro Castillo son destrabar proyectos nacionales, revisar contratos de transnacionales, 70% de utilidades se quede en el Perú, comprar deudas de las MIPES, frenar la importación de la producción peruana, cambiar pensión 65 a pensión 60. Por su parte, Keiko Fujimori plantea lo siguiente en el ámbito económico: 40% del canon minero repartido entre la población, actividades para reactivar la economía, repotenciar programas sociales, en este caso duplicar pensión 65, formalizar empresas, comprar deudas de pequeñas empresas y revisar el impuesto selectivo al consumo. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿puede usted plantear el análisis de las propuestas sociales? Adelante. Respecto a las propuestas sociales de Pedro Castillo, expone lo siguiente. Propone salud pública orientada a intereses del pueblo, educación de calidad inclusiva y equitativa, garantizar mejor infraestructura, además de un aumento de sueldo para los maestros, fomentar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Respecto a la candidata Fujimori, presenta las siguientes propuestas. Aumentar el presupuesto del sector, implementar redes interconectadas de centros de atención primaria, detección, aislamiento y seguimiento de infectados, generar infraestructuras educativas de calidad y rescatar a la población peruana de la pobreza. Gracias. Jessica, finalice esta ronda abordando las propuestas a nivel natural. Bueno, Pedro Castillo tiene las siguientes propuestas en el aspecto natural. La defensa y conservación del medio ambiente constituye para el socialismo una de las columnas donde se sostiene. Las regiones deben elaborar con autonomía real sin injerencia del gobierno central, demarcar sus áreas protegidas e intangibles agrícolas, residuos sólidos, explotables y no explotables. Keiko Fujimori propone lo siguiente:
ordenamiento urbano de las ciudades y proyectos de viviendas sociales, restaurar el equilibrio de los ecosistemas, acuerdo y entendimiento a través de los sectores minero, agrario y ambiental. Gracias. A usted. Luego de la exposición de los planes de gobierno, podemos resaltar que ambos candidatos tienen planes e ideas completamente distintas. Pero lo más importante para nosotros los electores es analizar estas propuestas, ver qué tan viables son, si se van a poder ejecutar en el momento del gobierno y si estos señores llevarán a cabo estas propuestas buscando el beneficio del país. En aras de la expresión de libertad, las tres expositoras tendrán 1 minuto para exponer su posición respecto a esta segunda vuelta electoral. Mari Carmen, ¿puede hablar? Gracias, Yajaira. Personalmente, yo apoyo a Pedro Castillo, ya que con el transcurso del tiempo que pasó desde que comenzó las elecciones de este 2021, hemos podido notar de cerca las soluciones que da a cada problema que tenemos en el Perú, además de que las propuestas presentadas son bastante interesantes. Aunque al inicio Pedro Castillo estaba prácticamente mostrando no ser capaz de asumir la presidencia. Muchas gracias. Jessica, exponga usted su posición. Bien, Pedro Castillo es un candidato que se preocupa por la comunidad y educación, frente a otros políticos que solo ven el aspecto superficial. Yo apoyo a Pedro Castillo porque pienso que debemos darle la oportunidad a alguien nuevo y no a alguien que ya tuvo la oportunidad de gestionar y no hizo nada. Durante la entrevista habla sobre la revolución educativa. Una de las propuestas de Pedro Castillo pretende instituir una nueva constitución política. Considero que es una mejor forma de tener oportunidades para ejercer la democracia. Creo que es una mejor opción elegir a un candidato nuevo, que tal vez pueda ejercer un buen gobierno. Muchas gracias. Analí, finalice la ronda, por favor. Independientemente, mi apoyo es para el candidato Pedro Castillo. Las propuestas de su plan de gobierno albergan a muchos problemas sociales que tenemos en el país, problemas de los que no se habla, pero que afectan notablemente a la población más vulnerable. Él se enfoca más en la población vulnerable y en los principales sectores productivos del Perú. No tiene títulos internacionales, tampoco premios o trofeos, pero tiene el poder de simpatizar con la población más vulnerable de nuestro país. Muchas gracias. Queremos recalcar que las posiciones brindadas han sido personales y que no se incita a la población a votar por ninguno de estos dos candidatos. Creemos que el voto es individual y que cada uno debe de generar reflexión. Para finalizar este conversatorio, solamente me atrevo a pedirles a ustedes, querido público, analizar bien las propuestas de estos candidatos, indagar en sus pasados y en sus verdaderos intereses. Al acudir a las urnas, estamos jugando el futuro de las generaciones siguientes y el futuro de los próximos 5 años de nuestro Perú. La mayoría de nuestros expresidentes están en la cárcel o tienen procesos abiertos por corrupción. Ya basta de llevar al poder a gente inepta que no lucha realmente por nuestro país. Evaluemos las propuestas, indaguemos sobre nuestros candidatos, informémonos porque el futuro del país está en nuestras manos. Una frase dice que el voto es más fuerte que una bala. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos. Muchas gracias.